En este modo verano PM y actividades que queremos conversar, Mati, porque estuvimos abordándolo brevemente. divulgación de la ciencia es vital y desde el 2011 que se está realizando Congreso Futuro y lo que se genera también acá en la región del Biobío y lo que vamos a vivir este jueves precisamente desde el Teatro Biobío. Moira Delano, directora de Relaciones Institucionales y de Alumni, nos acompaña y en esta oportunidad, en este modo verano. ¿Cómo estás, Moira? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Todo bien con este día de 24 grados. Agradable temperatura. Sí, la semana pasada estuvo más calurosa. Sí, hoy no hace tanto calor aquí en el estudio. Sí, está más fresquito, la semana pasada estuvo dura. Sí. Hoy saludamos a quien va a ser protagonista también de estas actividades, Aldo Delgado, académico del Departamento de Física UDEC y director del Instituto Milenio de Investigación en Óptica. Aldo, bienvenido, también un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, lo que se está realizando precisamente en este momento. Hablábamos ahí al inicio del programa, Moira, junto a Mati, lo que se dio en este inicio. La inteligencia artificial y, bueno, la humanidad que queremos ser, es también la interrogante que nos deja. Ese es el lema de esta versión de Congreso Futuro, que como tú dices, de 2011 se hace a nivel nacional, pero desde el 2019 tenemos el Congreso Futuro Biobío, ¿verdad? Que también usamos el mismo lema, estamos muy vinculados y efectivamente vamos a tener el Congreso Futuro Biobío este jueves 16 de enero, desde las 3:30 de la tarde en adelante. Las inscripciones, el registro, en fin, parte a las 2:30 de la tarde, que eso es muy importante para quienes quieran asistir, para que no se pierdan nada de estos dos bloques, que de verdad son espacios de encuentro y divulgación de la ciencia y de conversación, de debate, de reflexión muy, muy interesante. Y hemos invitado a Aldo precisamente porque va a ser uno de los representantes de nuestra universidad en esos paneles de conversación. Como ustedes saben, siempre viene algún invitado del Congreso Nacional a la región del Biobío, y esto lo organizamos con las universidades del CRUCH Biobío Ñuble, o sea, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Federico Santa María y la Universidad del Biobío. Lo organizamos en conjunto también con el gobierno regional. Desde el 2019 esta es su 7ª versión y va a ser en el Teatro Regional del Biobío. Y va a ser este espacio que reúne entonces a investigadoras e investigadores de nuestros propios centros de estudio a poder dialogar, ¿verdad?, con los invitados internacionales y sobre las temáticas que se va a abordar, que en este caso tenemos dos paneles muy interesantes y Aldo es nuestro protagonista del panel número 1 y ahí nos va a contar quién es el invitado internacional. De lujo. Porque de lujo va a ser un encuentro memorable. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener al doctor Serge Haroche, de la Universidad Francesa, quien ganó el Premio Nobel de Física el año 2012 por el desarrollo de técnicas experimentales que permitieron la manipulación de sistemas cuánticos individuales. Esa es la fundamentación del Premio Nobel. Sí, lo que hay, bueno, hemos hablado, Mati, en otras oportunidades de acercar precisamente la ciencia y temáticas que uno dice, oye, pero... Y de hecho el tema... ¿Cómo me vinculo yo con cuántico, eso? Imagínense, estábamos hablando de 2012 y hoy en día ya está tomando realce con el tema computacional, la tecnología, o sea, para que la gente también vea y entienda un poquito cómo se va relacionando los exponentes que hay en Congreso Futuro también un poco con la realidad actual. Conversar en torno a esto también, cómo desde el ámbito físico, ahora desde la multidisciplinariedad también, se abordan estos temas para poder llegar a la ciudadanía y que todos y todas entendamos también un poco ahí qué es lo que está ocurriendo. Bueno, mira, el doctor Haroche, durante una vida de trabajo, ¿cierto?, se dedicó a investigar y a desarrollar técnicas experimentales que permitiesen estudiar sistemas cuánticos individuales. Es decir, salir del bulto, de tener miles o cientos de miles de átomos, ¿cierto?, y de fotones, y tener un átomo en el laboratorio, tener un fotón. ¿Por qué era importante esto? Porque las leyes básicas de la mecánica cuántica, las ecuaciones más simples, nos dicen qué es lo que pasa justamente a ese nivel. Entonces, todo el trabajo del doctor Haroche nos permite a nosotros básicamente realizar tests que nos permiten comprobar que las leyes de la mecánica cuántica efectivamente describen la realidad. Gracias al trabajo del doctor Haroche y de otros investigadores también de su talla, hoy en día hemos empezado a soñar con algo que llamamos las tecnologías cuánticas de segunda generación. Es decir, una vez que aprendemos cómo trabajar con sistemas cuánticos individuales, con un átomo y con un fotón, nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Una vez que tú aprendes a manipular la naturaleza a ese nivel
y salen lo que llamamos las tecnologías cuánticas y empezamos a soñar con computadores cuánticos, con criptografía cuántica, ¿cierto? Con sensores cuánticos, que son como las aplicaciones más modernas de la mecánica cuántica. Entonces, inicialmente, para explicar la mecánica cuántica teníamos una barrera que era súper difícil, que era explicar la mecánica cuántica sin pasar por las ecuaciones de la mecánica cuántica y sin pasar por los aspectos más místicos de la mecánica cuántica, que son cosas muy abstractas, ¿cierto? Son cosas difíciles de explicar. Pero cuando empezamos a hablar de tecnologías, esas son cosas que todos podemos entender porque podemos ver las aplicaciones y los resultados de estas aplicaciones. Cuando hablamos de computadores cuánticos, decimos, son máquinas que permiten calcular más rápido y mejor. Cuando hablamos de criptografía cuántica, son comunicaciones seguras. Nadie nos va a hackear la comunicación y nadie se va a poder dar, por ejemplo, de mi tarjeta de crédito o del mensaje sensible que estoy enviando. Y cuando hablamos de sensores cuánticos, entendemos rápidamente que podemos hacer mejores medidas más precisas. ¿Ya? Entonces eso tiene directamente un beneficio cuando tú quieres medir cantidades de cosas que son muy pequeñitas, que tienes muy poco. ¿Ya? Entonces, las aplicaciones de los trabajos del Dr. Harosh durante toda su vida y de otros investigadores hoy en día se bajan a un nivel que todos podemos entender, las aplicaciones de la mecánica cuántica. Y en relación a lo que señalaba Matías, porque claro, estamos hablando del Premio Nobel de Física del 2012, estamos 2025. Muchas veces quizás esos tiempos de la investigación, de la academia, en llegar también a la comunidad y lo que permite finalmente eventos de este tipo acercar temáticas que pueden ser quizás muy complejas o que me imagino que alguien en la casa vio la noticia, o sea, es noticia mundial cuando salen los Nobel y uno va tomando este conocimiento y dice, ya, claro, lee un poco, después va como calzando las cosas, pero de que se haga este tipo de eventos con temáticas como esta, en este panel que cuántico, a raíz de este lema también de qué comunidad queremos ser, cómo podemos proyectar también eso con nuestra humanidad, con lo que se está hablando en cuanto a tecnologías, avances científicos, desde las diversas esferas de la sociedad. Bueno, el Congreso Futuro es importante porque es la vitrina del mundo hacia Chile. ¿Cierto? Cuando llegan todos estos investigadores de prestigio en diversas áreas, ¿cierto?, a mostrar sus resultados a Chile, lo que estamos viendo es básicamente lo que se hace en el mundo, en ciencia. Y vemos también lo que se puede hacer en ciencia cuando esa ciencia está apoyada por un financiamiento adecuado y por un aparato que administra este financiamiento de forma adecuada. Entonces, es básicamente el mejor ejemplo que podemos seguir, ¿ya? Y nos están marcando la brújula, es la veleta que nos dice, miren, en el extranjero se tienen estos logros porque las herramientas empleadas son estas. Entonces nos están dando el ejemplo de qué es lo que podríamos hacer nosotros para lograr insertarnos en logros similares. Entonces el Congreso Futuro nos está diciendo, mire, la dirección es esa, ¿ya? Esa es una de las lecciones que sacamos del Congreso Futuro. Sí, y además comentar que este espacio siempre ha tenido el propósito central de vincular de manera directa a las personas con la ciencia, con la investigación, con la academia, con los descubrimientos, a propósito de la curiosidad de muchas personas, de conocer efectivamente de primera fuente temáticas tan interesantes como esta, que seguramente muchos podrán decir, mire, seguramente esto es para gente que estudia esto. Precisamente lo que quiere ser Congreso Futuro es al revés, ser un espacio, ¿verdad?, que vincula a las personas con ese conocimiento de manera sencilla, simple, de lo complejo que es. Y por tanto es el gran espacio de divulgación de la ciencia y con todo entusiasmo siempre lo llevamos adelante porque creemos que de verdad es un gran espacio para poner al servicio de las personas el conocimiento. Y el conocimiento que se genera en el mundo, ya lo tiene toda la razón, que este Congreso Futuro nos instala como una vitrina en el mundo, pero además también nos permite este espacio que generamos en Bio Bio, que es un formato muy distinto a los otros congresos que se hacen en otras regiones, que reúne también a nuestra masa crítica, a nuestros investigadores, a nuestras investigadoras, también a poner en sintonía y en diálogo, ¿verdad? Precisamente lo que hacemos en nuestras casas de estudio, alrededor de estas mismas temáticas que se conversan. Entonces, creo que ahí hay una relación muy interesante, ¿verdad?, de vinculación con las comunidades en ese sentido y que tengan la oportunidad de visitar este espacio gratuito, que funciona muy bien, que está pensado y diseñado para recibir a muchas personas que puedan efectivamente participar de este encuentro, y que decimos participar porque van a tener incluso posibilidades de hacer consultas, ¿verdad?, a cada uno de estos investigadores e investigadoras
para generar este diálogo necesario. Bueno, siempre los tiempos son acotados y uno quisiera más espacio, pero bueno, por eso año a año hacemos esto y durante el año que también nuestras universidades también trabajan y hacen muchas extensión y actividades bidireccionales precisamente también en pos de la divulgación de la ciencia. Bueno, aquí también la importancia en cuanto a la vinculación con otras academias, con investigadores de todas partes del mundo, con el gobierno que también está involucrado en esto, con el Estado, porque esto ya es política de Estado, más que gobierno de turno, el con Senado el de la Estado. República, Claro. Muchas entidades hacen posible este encuentro. ¿Cómo también, y la importancia de eso para la universidad, de no solo participar, sino que también ser un eje importante articulador en este Congreso Futuro? Bueno, efectivamente, el CRUCH Bio Bio Ñuble, que ustedes saben que es una entidad muy importante que reúne precisamente a las universidades que hemos mencionado, y decimos Bio Bio Ñuble porque efectivamente es birregional, y el Congreso Futuro también va a tener un encuentro en la ciudad de Chillán el día 15, precisamente, y organizado precisamente por el CRUCH Bio Bio Ñuble, en articulación, como ustedes dicen, primero con nuestras propias universidades en definir las temáticas, bueno, resolver muchas cosas que hay de decisiones previas a que efectivamente se lleven a cabo los congresos futuros, pero además esto articulado precisamente con la organización, con la fundación que lleva a cabo el Congreso Futuro, pero además con el Senado de la República y con otras entidades que efectivamente hacen posible muchas voluntades que se ponen a disposición precisamente de generar estos espacios tan importantes. Y el gobernador extendió además Por dejó la supuesto, tarea para las universidades. No, y el gobierno regional, sí, efectivamente. Entonces, bueno, ya resolveremos más adelante, pero es una muy buena idea, ¿verdad?, que esto tenga distintos también momentos durante el año, porque tenemos tanto que mostrar, tanto que poner al servicio de la comunidad, que las distintas personas, entidades, agrupaciones efectivamente conozcan lo que se está haciendo en su propia región en múltiples materias. Aquí vamos a lograr conversar sobre física cuántica y lo que ha planteado Aldo también, ¿verdad?, con este invitado internacional, premio Nobel, talla mundial, y que por primera vez va a visitar la región, entonces es un tremendo privilegio para la comunidad, en el fondo, recibir a estas personalidades. Y Claudie Haroche también, que va a tratar un tema sumamente interesante. Ahí ustedes están mostrando el programa. Estamos viendo la página web también. Perfecto. Porque claro, la página web del Congreso Central tiene para el jueves 16 nuestro programa específico en detalle, y lo importante aquí es que el segundo panel es pensar y aprender en la era de los Reels, donde una antropóloga, socióloga de muchísima experiencia va a conversar también con académicos y académicas de nuestra universidad, y en este panel nos representa representa la Universidad de Concepción, nuestra directora de comunicaciones, Sí. Tabita Moreno, y con otros académicos y académicas de las otras universidades, donde conversarán también estos temas desafiantes y que en el fondo nos preguntamos todos los días, ¿verdad?, en qué es la comunicación, en qué estamos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos. Bueno, vamos a tener un espacio también para poder conversar sobre estas temáticas de manera muy relevante. Sí, cómo ha cambiado también. En algún momento era mensaje, receptor, y ahora ya entendimos que no solo es eso, vamos, es más allá. Muchísimo más. Es muchísimo más, y es algo súper entretenido. Y además que las distintas estamos súper generaciones, conectados claro, las distintas generaciones reciben los mensajes y funcionan Y con la distintos pandemia, canales. cómo vino a Sí. acelerar todo este proceso. O sea, un las nuevas conjunto de redes elementos. sociales, aparte. Exacto. Tabita, cuando me hizo clases, ahí la profeta Tabita, ella estaba, en esa época estudiaba Facebook. Ahora Facebook, que se ocupa nada, y ahora los Reels, claro, pensando en TikTok, pensando principalmente en TikTok, en Instagram. Aldo, hacer la invitación de por qué la ciudadanía que no tiene conocimientos de física y de todas estas temáticas, física cuántica, yo creo que con Ant-Man escuchamos, conocimos un Sí, poquito un más con ahí poquito los de- superhéroes. En esta 14ª versión a nivel nacional, en esta 7ª versión regional y en esta 3ª versión también, que vamos a tener todas las regiones la oportunidad de disfrutar de un congreso futuro, de sumarse no solamente a lo que van a estar realizando ustedes en este primer bloque y en el segundo bloque, sino también a lo que está pasando en estos momentos también en la transmisión nacional. Bueno, es
extremadamente importante porque en algunos países del hemisferio norte estamos comenzando a apreciar un aumento en la desafección entre la ciencia y las comunidades, ¿ya? Y esto se produce porque estamos viviendo en una sociedad en la cual estamos expuestos a las fake news, ¿cierto? Hace 20 años, cuando ustedes entrevistaban a un científico, lo hacían aquí en el canal, ¿cierto? Y ese científico tenía cara, tenía voz, ¿cierto? Era en primera persona, cuando lo escuchábamos en la radio igual, o lo leíamos en el diario, estaba en la entrevista. Hoy en día tú lees una página web, y en una página web es muy difícil juzgar o verificar la información que te están dando. Entonces, cuando tú vas al Congreso Futuro, estás escuchando al científico en primera persona, que te está diciendo, mi opinión es esta. No está en una página web y es algo que no puede ser manipulado. Estás conversando directamente con él y en el Congreso Futuro, además, tienes la posibilidad de interrogar al científico, de preguntarle, ¿ya? Entonces, nos bypaseamos ese problema con las fake news y la comunidad puede llegar directamente al científico en primera persona, ¿ya? En primera línea. Entonces, eso es extremadamente importante. También es importante, ¿por qué? Porque le permite a la comunidad chilena, en todos los aspectos de la sociedad, ¿cierto?, el poder juzgar qué tan lejos estamos nosotros de los grandes logros que hay en el resto del mundo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuánto nos falta para llegar a esto? ¿Dónde hay que hacer los esfuerzos? ¿Dónde hay que apoyar un poquito más? Tenemos que mejorar los instrumentos de financiación científica, ¿cierto? Tenemos que adoptar otro tipo de políticas públicas, ¿cierto? Todo eso entra en esta participación de la ciudadanía con las personas que vienen al Congreso Futuro. Súper. Muchísimas gracias por estar en esta jornada. Le dejamos la invitación entonces a la gente para que sea parte de este Congreso Futuro que ya inició. Con saludos lo mostrábamos al principio también y con toda esta bienvenida a este Congreso Futuro por parte del presidente en todas las regiones del país y a través de la página web usted podrá ver también en vivo y en directo lo que está ocurriendo. Sí, agradecerle a ambos. Éxito, Aldo, obviamente. Ahí nos estaremos viendo. Ahí todo lo que vamos a estar realizando también como medio de comunicación. Aldo va a estar en el primer bloque, que cuántico, y acá tenemos también a David Moreno que va a estar participando en este segundo bloque ahí para que se vayan sumando y estén atentos también a lo que vamos a estar haciendo como medio de comunicación.